Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenida a Sexualidad en tu propia voz, en el marco de los 100 años de la radio en México, centenario que se conmemoró el pasado 27 de septiembre. A nombre de todo el equipo de producción, le queremos agradecer su sintonía. La radio vive gracias a ustedes que encienden la radio, y para quienes por alguna razón no lo hacen, sabemos que escuchan nuestros contenidos a través de las redes sociales. Es así como este medio trasciende. Felicidades a ustedes, nuestras audiencias, y a quienes a diario dedicamos parte de nuestra vida a este medio maravilloso que es la radio. Les saluda como cada jueves Edith Rojas en compañía de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, querida Edith, ¿cómo te va? Pues aquí yo con la buena noticia y una mala noticia en Querétaro. La buena noticia es que se aprobaron los matrimonios de personas del mismo sexo en el Congreso. Pero el gobernador hoy dijo que es posible que la vaya a vetar y que o simplemente no la vaya a publicar en el Diario Oficial del Estado para dejarle el paquete al gobernador entrante, pues que está en unos días de tomar el poder. Entonces, bueno, pues una buena que el Congreso por fin, incluso siendo mayoría panista, aprobaron los matrimonios de las personas del mismo sexo, pero bueno, pues se encuentran con que el gobernador la puede vetar. Entonces, bueno, una buena y una mala. Pero en fin, pues aquí sigue la lucha. O sea, pues sí. ¿Cuántos años ya lleva esta lucha? Así que una piedrita en el camino no nos va a quitar. Así es, damos un paso y retrocedemos otro, pero como tú dices, hay que seguir luchando por esos derechos que nos son dados desde que nacemos, pero que desafortunadamente por cuestiones políticas, ideológicas y culturales se nos quitan durante nuestra vivencia, ¿no? Independientemente de nuestras preferencias que tengamos. Entonces estemos muy al pendiente y pues sí, una pena que esto se vaya otra vez, y esperar a ver qué es lo que sucede con el gobierno entrante, que den buenas noticias para esta comunidad. Muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque cuando se habla del movimiento del 68 y se entrevistan en la tele, pues son puros líderes masculinos, son hombres los que son entrevistados, los que escriben libros sobre el tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde la vez pasada con nuestra querida Laila Sánchez Curi, que nos daba la idea de por qué no hablar del movimiento 68, y Graciela Ramírez, nuestra productora, dijo, bueno, démosle un giro que sea desde las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue interesante lo que me aportaste para investigar, y hoy pues vamos a hablar de ese tema. Así es, Juan, como tú lo dices, la historia siempre se ha contado por ellos, los hombres, pero también es cierto que hubo muchas mujeres involucradas en este movimiento, y pues no se puede entender una sociedad representada solo por hombres, como lo hemos reiterado en varios programas de aquí de Sexualidad en tu propia voz, y mucho menos pues intentar recordar un movimiento social tan grande como lo fue el movimiento del 68, y que muchas mujeres fueron activistas, muchas también se quedaron en casa haciendo ahí su luchita y de alguna cierta manera apoyando a los hijos, a los esposos, mujeres que también estaban en busca de esos hijos, también en busca de esos esposos, hermanos, hermanas, y bueno, vamos a hablar de esto. Ya no les cuento más porque por eso invitamos a un especialista que ya es también parte de este equipo, y ella es la doctora Laila Sánchez Curi, quien agradecemos su presencia virtual. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, académica de la UNAM y especialista en historia de mujeres. Buenas noches, Laila, bienvenida a tu espacio. Hola, buenas noches. Pues siempre el gusto de estar compartiendo con ustedes una vez al mes, los jueves, para platicar pues de las mujeres y la aportación que han hecho a la sociedad mundial. Oye, ¿qué nos puedes decir, querida Laila? Bienvenida nuevamente a tu espacio. ¿Qué nos puedes decir de
¿cuál fue la participación de las mujeres en el movimiento del 68? Pues en realidad fue una participación muy activa, muchas estuvieron involucradas, tal vez sus nombres son anónimos, no las conocemos a todas, pero ahí estuvieron presentes y bueno, la representación son estas dos mujeres que estuvieron en el Consejo Nacional de Huelga, que fueron la Tita y la Nacha, que están nombradas o las únicas mujeres nombradas en los libros como integrantes de ese consejo, que es donde se tomaban las decisiones. Interesante, porque pues al ser ellas líderes, pues seguramente como la punta de un iceberg tenían mujeres que las apoyaban y mujeres que estaban con ellas y que quedaron en el anonimato. Entonces, pues vamos hoy a profundizar, vamos a ver qué nombres existen, quiénes están, qué hicieron durante el movimiento, pero antes, para volver con esto, después del corte, antes vamos a hablar del contexto cultural, qué era una mujer. Pues en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en ciudades grandes del país, en los años 40 y 50, para que entendamos la ruptura que se logró con las mujeres en el movimiento del 68. Quédese con nosotros, le invitamos a que se comunique y nos escriba a través de Facebook, @SexProVozOficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que ¿las mujeres también jugaron un papel muy importante en el movimiento del 68? La historia le ha restado importancia al papel de las mujeres en el movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, su participación permanece en la memoria de la sociedad. En el 68, la labor de la mujer también solía ser muy cuestionada, pero fue muy importante en las asambleas y mítines. Por ejemplo, Ana Ignacia Rodríguez, mejor conocida como la Nacha Rodríguez, fue una de las mujeres más emblemáticas del movimiento estudiantil. Entre sus actividades dentro del movimiento, tuvo el cargo de jefe de finanzas en el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, donde recaudó, junto con otras compañeras, las muestras de apoyo de la sociedad. También difundía y explicaba las razones del movimiento a los citadinos que querían informarse y contribuir al movimiento. Roberta Bendaño Martínez La Tita también tuvo un papel de liderazgo en el movimiento de 1968. Ella fue elegida en la asamblea de su facultad como representante ante el Consejo General de Huelga. Durante esa época, recibió actos de discriminación y descalificaciones machistas por encabezar asambleas y actos masivos, hechos que la hicieron renunciar a la delegación de su facultad. Del artículo Las mujeres del 68 de la UNAM. Doctora Laila Sánchez Curi, invitada de este programa, ¿cuál era el contexto cultural de las mujeres en los años 40 y 50 en México? ¿Cuál era su situación en la época dentro de sus familias? ¿Qué rol social jugaban? Para que entendamos la ruptura que hacen las mujeres en el 68. Sí, bueno, pues primero hablaría yo del espacio público. En el espacio público ellas pues de alguna manera están ya un poco retraídas porque hay una especie de acuerdo con el presidente Lázaro Cárdenas. Había un frente pro derechos de la mujer, había muchas destacadas mujeres participando en la política que estaban pues tratando ya que se aprobara el voto de la mujer, ¿no? Estamos en los años 30 del siglo XX. En los 30, 40, finales de los 30, principios de los 40. Las mujeres no votaban. Escuchen bien, compañeras jóvenes que nos sintonizan, porque las mujeres no votaban. Algo que hoy es tan lógico, tan natural. Vamos a ir recontando las cosas que las mujeres no hacían en esa época. Muy bien. ¿Qué más, querida Laila?
Sí, bueno, y ante la negativa, digamos, del Congreso, porque ya se había pactado que Lázaro Cárdenas debería haber aprobado el derecho al voto de las mujeres, puesto que este Frente Único de las Mujeres lo apoyó en la candidatura para que llegara y también aportó y apoyó en muchas de las cuestiones, ¿no?, políticas que el presidente de ese entonces, que era Cárdenas, había propuesto. Entonces, bueno, esto se considera como una gran traición. Claro. Y baja un poco, digamos, el movimiento de mujeres que estaba muy efervesciente desde los años 20, entre los 40 y los 50, ya pueden ser votadas, ya pueden participar en la política, pues empiezan a tratar de avanzar en eso, mientras otras se van a escribir, a reflexionar sobre la que es mujer. Entonces, yo creo que ese contexto de un poco el movimiento de las mujeres apagado en la vida pública, pues hace que la vida privada pues no cambien muchas cosas, ¿no? Es decir, lo que ya después en los 70s las feministas radicales nos añaden, ¿no?, esta frase de lo personal es político, pues todavía no se vislumbraba. Claro que se vivía, ¿verdad? Pero no se tenía esa conciencia. Y entonces los 40 y los 50 fueron años pues un poco difíciles para las mujeres, porque pues el conservadurismo, las tradiciones, las creencias permanecían, aunque bueno, podía ayudar, fíjate, un poco tal vez el cine, con las rumberas en los 40, los 50, mujeres transgresoras que mostraban su cuerpo, ¿no? Pero bueno, pues eran atacadas, eran señaladas. En la vida privada, pues eran los roles de género totalmente impuestos. ¿A qué podía aspirar una mujer que nace en los años 40, 50? ¿Cuál era su aspiración máxima? Pues ya podían estudiar, ya podían ir a la universidad, ya podían trabajar incluso en varios espacios, pero las familias se oponían mucho, ¿no? Todavía era muy esta idea de, ¿para qué estudias si te vas a casar? Si trabajas, pues nada más trabaja un rato, porque después te vas a casar y a cuidar a tus hijos. Es decir, todavía había esta concepción de la procreación. La mujer es para procrear, para tener hijos, para cuidar. Y entonces, ¿qué estudiaban? Pues estudiaban para maestras, en la normal de maestras, estudiaban para enfermeras, ¿no? Es decir, todas estas profesiones que son como una extensión de la maternidad, que era lo que o secretaria ejecutiva bilingüe, que era la carrera de las mujeres de clase media. Claro, o comercio. Bueno, comercio iba de la mano con esta idea de la secretaria ejecutiva, es decir, algunas de estas profesiones que finalmente son ayudar y cuidar y estar al pendiente de. Y entonces, bueno, pues las mujeres de los años 40, 50, pues todavía no podían decir que estaban en un proceso de liberación. ¿Por qué? Bueno, pues les digo, se apaga un poco el movimiento en el espacio público, además de que muchas de las mujeres militantes, antes no se les llamaba activistas, se les decía militantes en aquella época. Todavía hay una presencia muy fuerte de la ideología marxista-leninista, el Partido Comunista tiene una buena presencia y muchas de estas mujeres militantes en la política pues voltean a esa izquierda del Partido Comunista, algunas están ahí, otras pues por supuesto, ¿no?, en los otros partidos, pero muy pocas, y bueno, pues esa vida pública se apaga un poco, lo cual pues no deja ningún referente, ¿no?, en ese momento, pero no dejan de trabajar, o sea, están peleando por tener los espacios, están peleando en la academia, porque, ¿no? Una pregunta, ¿esto impactaba a la mujer de calle? Estoy pensando, ¿a qué edad se casaban? Pues todavía se casaban muy jóvenes, ¿no? Todavía antes de los 20 años ya las mujeres estaban casadas. Mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita materna, ella nació en Acayucan, Veracruz, ella la casan a los 14. Afortunadamente el abuelo no era tan mayor, él tenía 16. Y además tuvieron 12 hijos. Luego ya sus hijos se casaron, las hijas sobre todo, entre 16 y 19. Mi mamá se casa a los 19. Y eso que ya había televisión, ¿qué tal que no? Y mi madre tuvo 9 partos, 7 vivos, como se decía antes, ¿no? Y entonces
Ahora los hijos de mi madre ya tuvieron 2 o 3 hijos nada más, mis hermanos y mis hermanas. Es decir, y ya se casaron a los 25, 26 años. ¿A qué edad las casaban como en esa época? Pues igual, muy, muy jóvenes, ¿no? 14, 15 años, 16. Ya casarte a los 20, 21 años casi era quedada, ¿no? Sí, claro, Oye, después de los 17. sí, oye, Laila, ¿y tú crees que su felicidad de estas mujeres estaba puesta en los mandatos sociales, que era pues casarse bien, tener muchos hijos, muchas hijas, atender al marido, quedarse en la casa, todo lo que tenía que ver con el cuidado? Sí, sobre todo aquí en México, ¿no? Porque bueno, sí tendríamos que decir, contexto mexicano tan conservador, con unas ideas tan arraigadas, finalmente, aunque ya existía en los Estados Unidos, en Europa, el movimiento feminista, acá todavía como que no llegaba tan fuerte, a pesar de las maestras de los años 20, y que bueno, pues pues les digo, se va apagando con la falta de apoyos, sobre todo, ¿no? No encuentran en los hombres que están en la política realmente, no sé si decir la palabra aliados, ¿no? Pero bueno, hombres que tuvieran la capacidad de ver que las mujeres en esa lucha pues exigían sus derechos, entonces pues se apaga y... Algo más grave, querida Laila, lo que nos señala Edith, la mujer introyecta, interioriza el mandato social. Yo voy a ser valorada si soy mamá, y de muchos. Yo voy a ser valorada si me caso bien, ¿no? Yo voy a ser valorada. Entonces, bueno, eso que dices es bien interesante, porque como la maternidad le da un valor a la mujer, ¿no? Por un lado, la limita a muchas cosas, porque pues si estás embarazada, vas a tener hijos, pues ya vete a tu casa a cuidarlos, ya qué haces en la calle, qué haces trabajando. Pero por otro lado, pues si tienes hijos ya eres una señora respetable, ¿no? Es decir, te da un valor social muy importante y entonces, bueno, pues sí, eso no por el momento, sino desde siempre las mujeres, ¿no? En un sistema patriarcal, pues nos educan justamente para creer que esa es nuestra principal función, que ya todo lo demás pues es extra. Si triunfas, si te va bien en el trabajo, en tu profesión, pues qué bueno, pero lo importante es que seas una buena mamá, una buena hija, una buena esposa. Me recuerdas el libro de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, que dice que si el oprimido no toma conciencia de su opresión, la repite. Y entonces aquí tenemos cadenas de mujeres, generaciones de mujeres que van repitiendo una opresión que pues no se rompe ni siquiera con que la mujer pudiera estudiar, por ejemplo, porque era a poco lo que podía hacer en esa época. Y entonces es una introyección de la esclavitud, ¿no? De género, donde la mujer aspiraba a eso, su aspiración era lo que el modelo machista patriarcal le proponía que fuera como mujer. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Sí, pues eso era en general. Sí, podemos encontrar en esta historia de los 40, de 50 mujeres extraordinarias en México que estaban tratando pues de romper, ¿no? Esos esquemas, tanto en las artistas plásticas como en las escritoras, como incluso las maestras, ¿no? Pero no era lo generalizado, digamos, porque no era un discurso ni que estuviera en los medios de comunicación, ni que estuviera en los libros de texto, ¿no? Es decir, no se hablaba de eso, era como en lugares muy concretos y con personas muy concretas. Entonces era complicada para las mujeres esa etapa, viéndolo en el aspecto de reconocer derechos, ¿no? De que ellas tuvieran más libertades. Oye, Laila, entonces, ¿qué pasaba con estas mujeres que de cierta manera desde los años 20, 30, 40 emprendían ya una lucha en diferentes rangos de la vida social? Pero entonces, ¿bajo qué concepto las tenían? Porque, bueno, estamos hablando de esas mujeres que se imponían a ciertos mandatos sociales, pero ¿qué hay de la otra parte? De la otra parte que pues se dedicaba a, como tú dices, a militar, a estar fuera, a escribir, a estudiar, a hacer una presencia en la vida pública y política, pues eso, ¿no? Sobre todo. Las mujeres públicas, ¿no? Con toda la acepción y carga negativa que ese concepto trae, eran así.
Si está en la vida pública, pues seguramente no es por su inteligencia, seguramente pues ahí con algunas mañas llegó a donde está, o es casi un hombre vestido de mujer, porque no puede ser tan inteligente, no puede proponer y pensar tanto, etcétera. Entonces había, pues sí, todas estas creencias negativas de la mujer que estuviera en el espacio público. Muy bien, pues vamos a ir a un corte y volviendo vamos a preguntar un poquito con Foucaultiana la pregunta, querida Laila, la vida cotidiana de las mujeres. ¿Cómo se vestían en esa época? ¿Ya se usaba pantalón? Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz. Así es como puede ponerse en contacto con nosotros. Ahora es momento de conocer su opinión con respecto al tema que abordamos en la emisión pasada, Avándaro y la revolución sexual, y que justamente también tuvimos como invitada a la doctora Laila Sánchez Curi, y en esta ocasión nos escribe José Garrido y nos dice: interesante programa, muchas gracias. Adriana Calzada León: wow, el avandarazo lo recuerdo muy bien, pese a que era una niña de 6 años. Muy buen programa. Y Ángeles Tamaris: gracias, me encantan. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotras y nosotros. Es la forma como podemos interactuar. Y pues sí, fue un avandarazo que cambió cosas que hoy estamos revisando precisamente porque lo que hoy estamos platicando fue antes de Avándaro. Doctora Laila Sánchez Curi, ¿cómo se vestían en esa época? ¿Ya se permitía usar pantalón a las mujeres? Escuchen bien, jóvenes, mujeres jóvenes, ¿ya se permitía usar pantalón a las mujeres o no? Era una transgresión usar pantalones, ¿no? No sé si recuerdan que hay una fotografía de Frida Kahlo, justamente, no sé, esa ha de ser de los años 40, esa foto, donde está vestida con pantalones y un traje de hombre, ¿no? Y su cabello corto o agarrado para atrás, así, pues totalmente masculina. Bueno, qué escándalo, a las mujeres no se les permitía usar pantalones, y bueno, las que poco a poco se fueron atreviendo, que eran, sobre todo, fíjate, yo he sabido de mujeres que trabajaban, ¿no? Que salían al trabajo, a la calle, a la oficina, que eran las secretarias, como tú decías, o las asistentes, etcétera. Comenzaron a usar pantalón, pues porque era más práctico para subirse al camión, ¿no? Para ir al transporte público, caminar por la calle, porque esto del acoso sexual y todo eso, pues siempre ha existido. Entonces, pero usar pantalón, bueno, no, ya era así como realmente, era como ponerse, no sé, a la mitad de la calle y esperar, ahí vienen todos los camiones a ver si me aplastan, a ver, y aquí estoy, no me quito, porque era muy mal visto usar pantalones, ¿cómo, no? ¿Y qué partes de la piel de una mujer se le veía? Por ejemplo, pensaba yo, una estudiante tradicional de la UNAM, ¿qué partes de su piel estaban a la vista? Pues mira, esto más bien lo sé por mi mamá, que me contaba, ¿no? Porque ella es como la época, ella también nació en los 40, así que en esa época, en los 60, de hecho, ella, ahorita contaré, ella siendo trabajadora participó en el movimiento del 68, ¿no? Bueno, apoyaba, y pues la falda tenía que ser abajo de la rodilla, o si se podía, hasta el tobillo, y pues no mostrar nada, realmente estar tapadas, ¿no? Porque las mujeres decentes, sí, las mujeres decentes tenían pues que ser recatadas y ser sobrias y ser serias. Y mira, lo que me decía Marcelino Perelló, una vez que lo entrevisté, porque bueno, les tengo que contar que yo hace unos años, cuando los 25 años de Avándaro, apoyé a mi maestro amigo Jorge Meléndez, que le mando un gran saludo, también colaborador de Radio Educación, a hacer un texto para un libro sobre el 68. Entonces me tocó entrevistar a todos o casi todos los líderes estudiantiles que estuvieron en el 68 y a otras personalidades
que en aquel momento eran estudiantas, también mujeres, y hablar de estas cosas, de la vida cotidiana, y me decía Marcelino Pello, para que te des una idea cómo era el México de aquella época, hablando de los 50 y antes del 68, la vida en México era en blanco y negro, o sea, la ropa era de colores oscuros, ¿no? Y él me decía, hasta me dio tanta risa, me acuerdo perfectamente, me decía, la primera vez que yo vi en la universidad a un compañero que llegó con unos pantalones rojos, dice, yo que estaba en el movimiento y chavo, pues sí pensé, vale, ¿qué onda, no? Con este cuate de pantalones rojos, o sea, ¿no? Sí, pues, porque la vida era blanco y negro, no había calzones masculinos más que blancos, no había sábanas de camas más que blancas, y entonces con la revolución del 68, con el movimiento del 68, también vino una explosión del color. ¿También te acuerdas que fue la época que se inventó la televisión a colores? Bueno, yo no me acuerdo, pero sí. Yo sí me acuerdo, fue en el 69 y me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un programa a colores y fue impactante que el mundo se hacía de colores. Antes, como decía Perello, el mundo era de blanco y negro. Yo no me acuerdo, querido, porque yo nací en el 69, pero estoy segura que tengo una liga muy especial con el 68 porque ahí va el chisme personal, ¿no? Mis papás se casaron por el civil el 2 de octubre de 1968 en un registro civil ahí al ladito de Tlatelolco, entonces les tocó todo el guateque. ¿Qué tal? Pero además te diría un chiste, que el 69 es un logro del 68. Bueno, seguimos. Pues sí. Yo digo que el 69 es el mejor año. Sí, claro. Ahora, y retomando eso que nos está platicando Laila, que ella entrevistó a los líderes de este movimiento, pues la pregunta es, Laila, de entre esos líderes, ¿a cuántas mujeres entrevistaste que estuvieron involucradas en este movimiento? Porque si bien, como lo dijimos al inicio, pues la historia está contada por los hombres, pero las mujeres, ¿qué nos puedes decir de eso, de esas experiencias? ¿Cuántas mujeres entrevistaste? Involucradas en el sentido de vivir en la época, más que participar, no todas participaron, o algunas ya eran maestras de la universidad. Y entrevisté como a 5 o 6, ya no recuerdo bien, es que hace tantos años, pero fueron como 5 o 6, entre ellas a Rosa Luz Alegría, a Efigenia Martínez, a Lilian Lieberman, que es una cineasta, ¿no? Y que me contaban pues cosas muy interesantes del ser mujer en aquel momento, ¿no? Por ejemplo, Lilian, es cineasta, ella era estudiante, dice que sus papás no la dejaban, pero ni atravesar la puerta cada vez que veía pasar las marchas. Entonces ella vio al movimiento desde la ventana de su casa, sin embargo, pues le tocó como joven mujer entender, ¿no? Todo ese momento y pues también rebelarse en casa, porque creo que ese es uno de los elementos más importantes de esta época. Sí se luchaba contra un autoritarismo de gobierno, pero también contra el autoritarismo en la casa y en la vida cotidiana, ¿no? Era una transformación realmente que llegó a impactar a la vida dentro de casa y entonces también rebelarse a ese padre que era autoritario, que solamente su palabra valía, las mujeres, sobre todo, pues a tener un poco más de libertad. Esto, ¿no? Incluso que Lilian decía, pues no me dejaban salir, entonces me tuve que ver por la ventana, pues salirte de la ventana, brincarte y irte a la marcha o a la universidad o hacer otras cosas. Eso era un poco lo que algunas, sobre todo estudiantes universitarias, iban logrando por la participación activa que tuvieron dentro del movimiento, ¿no? Claro, porque se iban transformando ellas también y esto impactaba en todos los ámbitos de su vida. Pero vamos a ver, ¿qué hicieron las mujeres en el movimiento del 68? ¿Cuál fue su participación? O sea, ya en hechos reales, ¿qué hacían las mujeres en el movimiento? Pues participaron de muchas maneras. Tal vez no estaban tan representadas en el Consejo Nacional de Huelga, porque ya había dicho hace rato, la Tita y Nacha, que eran dos estudiantes en aquel momento, que eran las únicas mujeres que tenían voz y voto, digamos, ¿no? Dentro de ese consejo, pero muchas participaron voteando, pegando carteles,
haciendo la difusión, haciendo guardias, ¿no? Se quedaban a dormir en la universidad haciendo las guardias y eso, bueno, ya era un escándalo en las familias. ¿Cómo te vas a quedar fuera de la casa a dormir en la universidad? Pues, ¿qué va a pasar o qué vas a hacer, no? Claro, eso imagínate, nada más era un escándalo. Ahorita vamos a ir viendo las transgresiones familiares que hicieron estas mujeres. ¿Y ellas estuvieron desde el principio también en el movimiento? Claro, siempre estuvieron desde el principio y desde hasta lo último y siguen estando, porque ¿no? Eso ha generado una herencia. También muchísimas mujeres que participaron en el 68 pues han sido nuestras maestras, ¿no? Ahora son colegas ya que estamos ahí, pero pues de ellas vamos aprendiendo y nos van contando. Se habla del machismo de los compañeros en el movimiento. ¿Cómo se manifestaba este machismo con las compañeras? Pues justo eso, ¿no? Ponte a votar, ponte a hacer como el trabajo que otros no iban a hacer. Pero además a la hora de redactar documentos o votar, ahí es donde pues, a ellas no se les invitaba tanto a participar, ¿no? Sino a llevar la comida, ¿no? Hacer como esas labores justamente propias del género femenino, ¿no? Como una extensión, ¿no? Machismo patriarcal, ¿no? Un amigo le llamaba marxismo, ¿no? Marxista-leninista, machista-leninista, decía. ¿Por qué? Porque parece como que en la izquierda la perspectiva de género tardó y el machismo fue muy imperante en los movimientos de izquierda. Mucho, porque lo que pasa es que al movimiento feminista los marxistas no les agradaba porque justamente, ¿no? Como el origen en la primera ola es en Inglaterra, es un feminismo liberal burgués, acusaban de ser, ¿no? Un movimiento burgués. Entonces, así como estaba prohibido escuchar rock en inglés, porque el rock en inglés no se escuchaba en el 68, ¿eh? O sea, no era un país rockero, ahora que estuvimos hablando también de Avándaro, no era un país rockero, porque se acusaba, ¿no? De que era pues una influencia yanqui, norteamericana, y entonces escuchar rock estaba mal, mejor pues escuchar la trova, escuchar, ¿no? La nueva canción, todo eso que después explotó mucho a finales de los 60s, todos los 70s. En las peñas, ¿no? Que ahí se tocaba la trova, Eugenia León, Tania Libertad, ¿no? El canto nuevo que se le llamó, que ahora ya es canto viejo, pero así se le llamaba. Y bueno, ahí Óscar Chávez como el gran acompañante musical del movimiento del 68. Y pues muchos Tegua, o sea, tanta gente, Amparo Ochoa, muchas voces. Muy bien, pues estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz, platicando con la doctora Laila Sánchez Curi sobre la participación de las mujeres en el movimiento del 68 en México. Así es, Juan, y también nos interesa conocer su opinión, así que le invitamos nuevamente a que nos escriba a través de Facebook, @sexprobvozoficial, o a nuestro WhatsApp de cabina 5512 33 29 15. Volvemos. En un contexto conservador en el que las mujeres no podían participar en diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos, la participación femenina en el movimiento de 1968 fue desigual frente a los hombres que también integraron el movimiento estudiantil. Dentro del movimiento estudiantil, solo 30 mujeres participaron en la toma de decisiones del Consejo Nacional de Huelga. Varias de las participantes del movimiento enfrentaron la oposición por parte de su familia, así como el autoritarismo que existía tanto en las escuelas como por parte del Estado. Las militantes tenían que pedir ser acompañadas a sus casas, un hecho que reflejaba las diferencias de acceso y libertad de movimiento que tenían las mujeres. Otra desventaja para las mujeres era la experiencia. Mientras que los varones participaban en un terreno conocido, para muchas de ellas fue su primera vez fuera de la esfera doméstica.
También en la cárcel sufrieron un trato distinto. A los hombres les permitían escribir y leer. Tenían visita en celda, algo de lo que las mujeres jamás gozaron. Ellos podían jugar en el patio y meter libros. En cambio, a las mujeres no se les permitía ni comer en sus celdas. Además, siempre tuvieron que convivir con las presas comunes. Del artículo Las mujeres del movimiento de 1968, la vida en la cárcel como presa política, en el sitio web www.yahoonoticias.com. Doctora Laila Sánchez Curi, ¿usted recuerda algunos nombres de las compañeras, además de la Tita y no me acuerdo el otro? La Nacha. Que hayan destacado, no sé, por su participación abierta y que pues de ellas podamos aprender y seguirlas? Que las jóvenes de hoy sepan que esas mujeres seguramente, muy probablemente siguen vivas. Entonces, seguirlas o algo así. ¿Recordamos algún nombre? Pues no, porque en realidad solamente ellas participaban con voz, ¿no? Y en los mítines hablaban, hacían propuestas, ayudaban a la redacción de los documentos, etcétera, pero pues no había muchas, y eso pues nos habla, o es un reflejo justamente de cómo la participación de la mujer en el movimiento, aunque fue muy amplia y hubo muchas participando, pues no estaban, ¿no?, en esos espacios de toma de decisiones. Claro, pero quiere decir que también hubieron presas políticas. También muchísimas. Tú nada más ves las fotos desde julio, que empieza del 68, que empieza, ¿no?, la represión al movimiento, que pues empiezan, ¿no?, las marchas, las manifestaciones, mítines, se van uniendo las escuelas. Fíjate en las fotos, en todo ese recuento, hay muchísimas jóvenes y no nada más estudiantes, ¿no? Ya les decía hace rato que mi mamá era trabajadora de una tienda departamental y pues también, ¿no?, le interesaba, estaba ahí pues viendo, y mi mamá estuvo en la Marcha del Silencio, marchó con los estudiantes en la Marcha del Silencio, eso del pueblo únete, únete pueblo, pues ella sí, y como mucha gente, no nada más ella, mucha gente se unió a esa marcha, y a otras, ¿no? Porque pues se veía que eran unas peticiones justas, las que tenía el pliego petitorio. ¿Por qué la minifalda se convierte en un signo de rebeldía? Parecido al pelo largo en los hombres, ¿por qué? Pues imagínate, ver las piernas de una mujer, ese ser que si hasta con su voz es sensual y puede llevar al pecado y a la perdición a cualquier hombre, pues mostrar las piernas, ¿no?, que era un tabú muy grande, pues de repente cortar la falda era ya prácticamente ser una descarada. Así lo decían en mi familia, No descocada. Oye, qué interesante, porque estudiar también se volvió un símbolo de rebeldía para las mujeres, ¿no? Sí, claro, y entre más corta, mejor, ¿no? Sí, por supuesto, la minifalda, pero el estudio también se vuelve algo rebelde, ¿no? Sí, claro, estudiar siempre ha sido, ¿no?, un motivo, pues, de lucha de un derecho, el acceso a la educación, ¿no? Y en ese momento, pues las universitarias mostrando que estar en la universidad les genera también, ¿no?, una conciencia, una libertad, porque esto que decía de que se quedan, de que entraban y salían, poder ir a la biblioteca a leer libros que a lo mejor la mayoría de la gente no leía, ¿no? Estar viendo todas estas corrientes filosóficas que incluso estaban estigmatizadas, conocer todo eso, tener todos esos conocimientos en las diferentes escuelas de educación superior, ¿no? Porque no nada más la UNAM, el Politécnico, todas las que participaron. Y las mujeres decían, ¿no?, pues también las que incluso no iban a la universidad, pero se enteraban que sabían, ¿no?, que veían. Yo creo que en todo esto podía haber una especie de protesta por la situación
pues en la que se encontraban, ¿no? Porque finalmente, pues usar pantalones, usar minifalda, soltarse el cabello, porque yo me acuerdo mucho, hace rato que decías, ¿cómo eran las de 40 y los 50? Pues se peinaban mucho de chongo y todo era así como, ¿no? Ni siquiera el cabello suelto, porque también hay una idea, tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, el tema de la sexualidad y el cabello, ¿no? Es algo bien interesante. Yo por ahí tengo un libro que leí hace mucho tiempo, justamente, ¿no? De lo sensual que es el cabello. Por eso a las monjas las rapan, para que no estén seduciendo hombres con su cabello, porque el cabello tiene todo un significado social de seducción, por supuesto. Ajá. Ahora, estaba pensando... Juan, pero ideas que actualmente persisten, porque, bueno, sí, claro, yo soy más joven que ustedes, estoy en los 30 y yo recuerdo también mucho mi abuela que cuando yo me hacía una coleta y me dejaba un mechoncito porque tengo el cabello rizado, era un pleito, ¿no? Me decía que no debía de andar así con el cabello. Entonces estamos hablando de, ¿qué te gusta? 10 años. Y creo yo que eso hasta persiste todavía en familias. Sí, sin embargo, al revés también, fíjate que yo recuerdo a mi mamá, de conservadora, familia católica, mi mamá no estudió más allá de tercero de primaria, etcétera, con minifalda y con vestidos bien pegaditos y minifalda. Mi mamá era una mamá joven, cuando yo nazco ella tendría 23 años, 24, entonces imagínense, en los años 60 ella tendría sus 30, 32, y cuando salía con mi papá yo me acuerdo que ella se ponía sus minifaldas y medias blancas, que también era así como muy mal visto que se pusiera, o liguero, medias negras, ¿no? Era como, o sea, también hubo un impacto hacia el otro lado. También muchas mujeres digamos, conservadoras se atrevieron a usar vestidos cortos, ¿no? Faldas cortas, ¿no? Cabello suelto, porque también era de rebeldía. ¿Impactó a la moda esto, querida Laila? Es lo que te iba a decir, ¿no? Seguramente ahí tiene mucho que ver la difusión, era la moda, las revistas, ¿no? Las artistas, bueno, las cantantes, las estrellas del cine, pues se vestían así. Y sabemos que siempre esas figuras pues marcan una tendencia, que bueno, en ese momento pues estaba bien porque de alguna manera inconscientemente también les estaba ayudando un poco a liberarse, ¿no? de ciertas ataduras y del cuerpo, sobre todo, ¿no? De mostrar el cuerpo, de ser tú, de vestirte como te gusta también. Yo recuerdo una vez que estábamos viendo en la tele una golpiza a los jóvenes y yo le pregunté a mamá, yo tenía 5 años, y le pregunté a mamá que quiénes eran los estudiantes, que por qué les pegaban así tan feo, y me decía mamá, ay, son horribles, ojalá y tú nunca lo seas, hijo. Y bueno, lo he cumplido, no soy estudiante. No. Pero bueno, el movimiento del 68 impulsó de alguna manera al feminismo mexicano. No diría yo que impulsó al feminismo mexicano, porque ni siquiera había una conciencia feminista en el movimiento del 68, ¿no? El feminismo en México del nuevo momento, digamos, de lo que se llama neofeminismo, es hasta los 70s, ¿no? Que empieza a circular por México y realmente prende hasta los 80. Así que no, en el 68 todavía no se manejaba mucho eso. Sí había, ¿no? Presencias importantes ya de algunas mujeres, pero no se hablaba de feminismo. Pero lo que sí es que yo creo que la participación política, el estar, ¿no? Conviviendo, creando, ya aunque fuera boteando, aunque sea pegando los carteles o diseñando los carteles, porque también, ¿no? Había mujeres en lo que ahora es la Facultad de Artes y Diseño, que era la ENAP, ¿no? Haciendo los carteles para el movimiento, participando de esa manera colectiva, yendo a fiestas, quedándose a dormir en las brigadas, salir a votar, hablar con la gente, estar haciendo todo ese trabajo político te transforma. Y lo digo también desde una experiencia personal, o sea, a mí me tocó, cuando entré a la universidad, estaba el movimiento del CEU del 86, así que pues
ya saben cómo soy, para que me invitan. Entonces, bueno, pues le entré también al movimiento, a estar participando después, no en el 86, sino después, que siguió el movimiento estudiantil, y aprendí también, ¿no? Ahora sí que de propia experiencia todo esto que estoy contando, porque, bueno, pues se va replicando y aprendes, te transforma realmente en la vida participar, aunque sea voteando, aunque sea escuchando, aunque sea asistiendo a una asamblea y escuchar cómo es la mecánica y cómo es toda la dinámica para organizar una marcha, para organizar cómo vas a escribir, ¿no? Una petición, etcétera, cómo vas a hacer el meeting. Bueno, es una enseñanza realmente fuera de serie. Aprendes mucho porque te empiezas a dar cuenta justamente de lo que sucede en la realidad del país, de tu entorno, de tu escuela, ¿no? Las problemáticas. Es bien interesante tener una participación política, te genera una conciencia diferente. Entonces, las mujeres del 68, creo que eso es lo que les aporta el movimiento, tener una conciencia de sí mismas, de su cuerpo, de sus necesidades, de su realidad, y también participar políticamente para transformar la realidad de las mujeres mucho después, ¿no? Porque muchas de las activistas feministas más importantes pues fueron estudiantes en el 68, o ya estaban por terminar la carrera, o ya eran profesoras, ¿no? Cierto. Sí, justo, Laila, eso te queremos preguntar, que a partir de ese movimiento, si tú nos puedes mencionar algunas organizaciones feministas que hayan surgido en México a partir de este activismo de las mujeres. Bueno, pues les puedo decir que no precisamente del activismo del 68, sí, de una conciencia ya feminista más adelante, pues empiezan a surgir organizaciones, ¿no? Interesantes, que son como las primeras, ¿no? El movimiento de liberación de la mujer, pues varias organizaciones, incluso en el cine, ¿no? Así en espacios muy específicos como el CUEC, que en aquel momento existía el CUEC, ahora es la Escuela, ¿no? Nacional de Cine, ahí en la universidad. Bueno, pues hubo un colectivo que se llamó Cine Mujer, ¿no? Donde las estudiantes en los 70s pues se organizaron para exigir su derecho de que pues las tomaran en cuenta, que sus producciones se apoyaran, que se exhibieran, etcétera. Y entonces así empiezan a surgir pues pequeñas también organizaciones en escuelas, en espacios, y también pues las grandes o más grandes organizaciones de mujeres donde están pues, ya figuras muy importantes, ¿no? Para el desarrollo del feminismo en México, sobre todo en los años 70, 80, pero no son una consecuencia directa del 68, son un poco después. Muy bien. Muchísimas gracias, querida doctora Laila Sánchez Curi, por estar aquí. No, pues gracias a ustedes. Siempre, como que nos falta tiempo, siempre nos quedamos con muchas cosas que contar, tiempo. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Muchísimas gracias. Así es como conmemoramos 53 años del movimiento del 68 aquí en Sexualidad en tu propia voz, desde una perspectiva diferente, que pues entendamos la vida de las mujeres a través de su sexualidad y también a través de este movimiento. Esperamos que este programa les haya gustado, así que si quieren volver a escucharlo, no nos pudieron sintonizar a tiempo, lo invitamos a que lo haga a partir de mañana. Lo pueden hacer a través de nuestro sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx. En iVoox también nos encuentra como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas. Y 2 de octubre, no se olvida, Juan Carlos Hernández Meijueiro. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz.
históricamente orgásmico. En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista, William Sandoval, Saraí Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.